Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas flores, que las voy a utilizar en el próximo video donde vamos a hacer un cactus. Las flores están realizadas con 2 agujas. El cactus también vamos a hacer con 2 agujas. La flor tiene alrededor de 8 centímetros del diámetro. Materiales que necesitamos son hilos del grosor 3 milímetros, un par de agujas de 3 milímetros, un palillo de madera de 14 centímetros, un trozo del hilo en color verde, es el mismo hilo que voy a utilizar para hacer el cactus, pegamento de silicona caliente, una aguja para coser y tijeras. Vamos a montar 7 puntos. El montaje lo hacemos sencillo. Y tejemos 2 vueltas del derecho. Ahora la primera vuelta del motivo. Tejemos un punto del derecho y aquí vamos a aumentar un punto. Levantamos la hebra que tenemos entre el punto que hemos hecho y el primer que tenemos en la aguja izquierda. Levantamos esta hebra y la colocamos en la aguja izquierda. Y ahora esta hebra tenemos que tejer del derecho. Y tejemos 5 puntos del derecho. Nos queda un punto en la aguja izquierda. Este punto lo dejamos sin tejer, pero antes de girar la labor vamos a envolver este punto. Entonces lo pasamos a la aguja derecha sin tejer, dejamos el hilo por delante de la labor y volvemos a pasar el mismo punto a la aguja izquierda. Ahora damos vuelta a la labor y tejemos 7 puntos del derecho. Vuelta número 3. Tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto igual que en la vuelta anterior, en la vuelta número 1, levantamos la hebra que tenemos entre el primer punto y el segundo punto y la colocamos en la aguja izquierda. Y ahora esta hebra tenemos que tejer del derecho. Y otra vez, después de tejer la hebra, tejemos 5 puntos del derecho. Nos quedan 2 puntos en la aguja izquierda. Los dejamos sin tejer, pero el primer punto vamos a envolver.
lo pasamos sin tejer a la aguja derecha, dejamos el hilo por delante de la labor y volvemos a pasar el punto a la aguja izquierda. Ahora giramos las agujas y tejemos 7 puntos del derecho. Vuelta número 5. Tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, el aumento tejemos del derecho, ya tenemos 2 puntos en la aguja derecha y ahora tejemos 5 puntos del derecho. Nos quedan 3 puntos en la aguja izquierda. Vamos a envolver el primer punto. Giramos las agujas. Y vuelta número 6, tejemos 7 puntos del derecho. Vuelta número 7. Tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, y tejemos 5 puntos del derecho. Nos quedan 4 puntos en la aguja izquierda. Envolvemos el primer punto, giramos la labor y tejemos 7 puntos del derecho. Vuelta número 9. Primero vamos a cerrar 4 puntos. Tejemos el primer punto del derecho, el segundo punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho, del segundo punto. Hemos cerrado un punto. Otra vez tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Ya tenemos 2 puntos cerrados. Repetimos. 3 puntos cerrados y 4 puntos cerrados. Y ahora el resto de los puntos que tenemos en la aguja izquierda tejemos del derecho. Deberíamos tener 6 puntos. Con el punto que tenemos en la aguja derecha, en total tenemos 7 puntos. Y la última vuelta del motivo, tejemos los 7 puntos que tenemos en la aguja izquierda del derecho. Aquí tenemos el primer pétalo hecho. Nos quedan otros 7 por hacer. Ahora vamos a repetir las vueltas desde la primera hasta la décima 7 veces más. Entonces, primero, vuelta número 1, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, tejemos 5 puntos del derecho, envolvemos el primer punto que tenemos en la aguja izquierda, que en este caso es el único punto que tenemos, giramos la labor y tejemos 7 puntos del derecho.
Vuelta número 3 del motivo. Tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto. Tejemos 5 puntos del derecho. Envolvemos el primer punto que tenemos en la aguja izquierda. Giramos la labor y tejemos vuelta número 4, toda del derecho. Vuelta número 5, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto. Y tejemos 5 puntos del derecho. Envolvemos el primer punto de la aguja izquierda, giramos la labor, tejemos 7 puntos del derecho, otra vez giramos la labor y vuelta número 7, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, tejemos 5 puntos del derecho, envolvemos el primer punto de la aguja izquierda, giramos la labor y tejemos 7 puntos del derecho. Giramos la labor y ahora en la vuelta número 9 vamos a cerrar 4 puntos. Tejemos un punto del derecho, tejemos otro punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del segundo punto. Repetimos una vez más. Ya tenemos 3 puntos cerrados y 4 puntos cerrados. Nos quedan 6 puntos en la aguja izquierda. Estos tejemos del derecho. Y la última vuelta, vuelta número 10, tejemos los 7 puntos de la aguja izquierda del derecho. Aquí ya tenemos 2 pétalos hechos. Y ahora repetimos las vueltas desde la primera hasta la 10ª, otras 6 veces más. En la última repetición, cuando vamos a terminar de formar el último pétalo, tejemos el motivo hasta la vuelta número 9, porque en la vuelta número 10 vamos a cerrar los puntos. Aquí ya tengo todos los pétalos hechos. He terminado en la vuelta número 9 y ahora vuelta número 10. Vamos a cerrar todos los puntos. Tejemos un punto del derecho, tejemos el segundo punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del segundo punto. Y repetimos. Cerramos el último punto, cortamos el hilo un poco largo. Sacamos un poquito el punto y pasamos la hebra por dentro del punto. La sacamos y ajustamos el punto. Ahora enhebramos una aguja
Juntamos los dos extremos y tenemos que coser un punto con el punto correspondiente del otro lado. Aquí hemos empezado con 7 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así que cogemos la aguja y cosemos. Fijamos la lana, la hebra, y ahora con el mismo hilo pasamos la aguja por dentro del borde del dentro. Dejamos un poquito del hilo aquí para luego poder pasar la aguja. Y ahora pasamos por dentro. Pasamos por dentro, cerramos un poquito, no cerramos de todo. Y ahora vamos a hacer el centro. Para hacer el centro necesitamos un trozo de cartón de 2 centímetros del ancho, alrededor de 60 centímetros de la lana de la que hemos hecho el cactus, la colocamos junto con el cartón, y un poquito de lana en color amarillo. Rellenamos bastante bien el cartón, cortamos el hilo en color amarillo y ahora con el hilo verde vamos a atar la parte de abajo. Sacamos el hilo, sacamos el cartón. Ahora cortamos un trozo del hilo en color amarillo. Y ahora por dentro del centro vamos a meter un palillo de madera.
Y ahora el palillo colocamos dentro de la flor. Pasamos todos los hilos hacia el otro lado, hacia afuera. Y aquí ya podemos cerrar el agujerito de la flor. Entonces tiramos de la hebra y la atamos con el otro extremo. Y aquí alrededor del centro vamos a echar un poquito de pegamento de silicona caliente para subir los pétalos. Ahora los tres extremos, los dos en color rosa y el verde, el más corto, dejamos más o menos de 3-4 centímetros. Podemos echar otro poquito de pegamento para que se queden pegaditos al palillo. Y con el extremo largo vamos a enrollar el palillo. Bajamos alrededor de 5 centímetros. Ahora echamos aquí un poquito de pegamento. Y vamos hacia arriba. Y aquí también echamos otro poquito de pegamento y vamos a bajar con el mismo hilo. Y aquí para terminar igual, echamos un poquito de pegamento, dejamos el extremo bien pegadito y cortamos el hilo que nos sobra. Y ya tenemos la flor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima. En el próximo vídeo vamos a ver cómo hacer el cactus.